Ahora mejor. Buenos días a todos y a todas. Me agradezco la oportunidad de estar hoy aquí, una vez más con ustedes en un evento que empezó ya en el año 2022 como una de las novedades del mandato del equipo de gobierno anterior y del equipo actual de esta facultad, que cumple ya su cuarta edición. Quisiera, en primer lugar, agradecer la presencia del vicerrector de docencia de la Universidad de La Laguna, Juan Manuel Fraga, que me acompaña en esta presentación, y procedo, en primer lugar, a darle la palabra a Juan Manuel. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Las Palmas, tanto a la vicerrectora como a Eduardo, lo tengo aquí enfrente, y a la facultad, y facilitarle, porque yo creo que eventos como este es para estar orgulloso, y más si se prolongan en el tiempo y no nos cansamos, porque yo creo que ese colectivo que pensaba que la innovación era aquello que estaba de paso, que era lo importante de la ciencia e investigación, pues yo creo que ya eso ha pasado a la historia, ¿no? Bueno, en la Universidad de La Laguna, pues, entre sus estrategias de actuación siempre ha incluido el desarrollo, pues, de proyectos relacionados con la mejora continua de la calidad en las enseñanzas. En este sentido, desde el vicerrectorado que dirijo, pues continuamos con la estrategia de actuación de fomentar lo que son la innovación educativa que lleva realizando la universidad pues hace ya casi una década. En este sentido, bueno, pues ya el año pasado, con las dos convocatorias que sacamos, una de ellas, pues como ya saben, la que han participado muchos de ustedes, en colaboración con Las Palmas, y después otra convocatoria. Nosotros sacamos una segunda convocatoria donde se hacen trabajos, proyectos de investigación, o por centro, o ya los grupos de innovación que todos conocemos, pues hemos conseguido pues aumentar casi un 50% pues el número de proyectos que se están desarrollando en la universidad. De hecho, yo creo, y la verdad que lo digo orgulloso, después de todos esos años que lleva uno dando sus pinitos en innovación, que durante este año, pues gracias incluso a los 18 proyectos que tenemos conjuntamente con la Universidad de Las Palmas, pues en La Laguna se están desarrollando un total de 92 proyectos de innovación entre grados y máster. La verdad que ya no como vicerrector, ya como docente, me acuerdo cuando la gente nos miraba con cara rara, cuando me decía, ¿y tú qué haces? Y le intentabas explicar, dice, ¿y eso para qué sirve? Dice, pero aparte de dar clase de investigación, ¿eso para qué sirve? Y claro, uno lo miraba así, como agachándose y diciendo, pero claro, hoy en día la gente te dice que es innovación y ya se pone en derecho y con la voz llena te dice, no, esto era un proyecto de innovación. Y ya no solo es la gente joven, entre comillas lo de joven, los que incluyen en innovación, sino que ya el resto de los colectivos, nuestros tutores, nuestros formadores, pues también le entra la curiosidad y se acaban apuntando también a dichos proyectos. Bueno, nosotros vamos a seguir este año con nuestros proyectos de innovación docente, por supuesto. Vamos a seguir también colaborando con la Universidad de Las Palmas. Participaremos de nuevo en la convocatoria de los proyectos de innovación docente, donde los equipos de ambas universidades van a trabajar de la mano para desarrollar lo que se propongan, tanto en los grados como en nuestros másteres. Se desarrollarán en los grados en Las Palmas y se desarrollarán en los grados en La Laguna. Y yo, sinceramente, me siento orgulloso, y no como vicerrector, sino que me siento orgulloso simplemente como docente, saber que compañeros están colaborando con otras universidades y universidades públicas, que estamos yendo de la mano. Consideramos que las cosas ya han cambiado. Tenemos ahí en la esquina ya la 6ª universidad privada sobre la mesa del gobierno Canarias, y nos hemos dado cuenta que ya no solo por eso, sino por ver lo que hacen los compañeros, por repetir lo que hace aquí, hacerlo allá, por lo que se hace allá, algunos compañeros se hace aquí, y como siempre, pues ya hemos aprendido que una cosa divertidísima, y a mí me encanta, es cuando en las jornadas de innovación, pues todos los compañeros cuentan lo que están haciendo, y el resto se pone a escuchar y dice, anda. Muchos dicen, pero si eso lo hago yo en mi aula, ¿eso es innovación? Pues sí, señor, eso es innovación.
Hay mucha gente que está haciendo cosas que se creen que es lo de toda la vida y resulta que sí. ¿Cuánta gente hace aprendizaje de servicio y no sabe que está haciendo aprendizaje de servicio? Pues me encanta que la gente vaya a la jornada, me encanta que la gente vea que otros compañeras y compañeros hacen determinadas actividades y que ellos sean capaces de extrapolarlos a su asignatura. Y de verdad, yo creo que dentro de las universidades hemos cambiado mucho, pero yo creo que necesitamos todavía ver las posibilidades y ser conscientes nosotros mismos de que la innovación está ahí, está en las aulas, la estamos haciendo y en muchos casos no sabemos que estamos haciendo innovación. Enhorabuena a la Universidad de Las Palmas, como les dije antes, de Gran Canaria, y a la Facultad de Educación por este acto. Disfruten de la jornada y disfruten innovando en las aulas. No solo docencia e investigación, tiene que vivir el docente. Muchísimas gracias. Somos distintos tamaños. Bueno, hemos iniciado un nuevo mandato recientemente y resulta motivador cómo esta iniciativa de la Semana de Investigación Educativa se consolida en nuestra universidad. La verdad es que en mi vicerrectorado hay mucho trabajo y pocas cosas son motivadoras. Me gusta mucho sacar plazas, pero ahora no tengo dinero. Me gusta ayudar a la gente, pero no siempre depende de mí. Entonces, la innovación educativa siempre es una cosa muy bonita, que además Eduardo Quevedo la lleva súper bien, y es como decimos en nuestro equipo, es la flor del equipo, ¿no? Porque siempre es positivo y siempre es bonito. No todo pasa así. En esta edición de la Semana de Investigación Educativa, que además ya es la 4ª edición, como decía, se une la educación y la investigación en la Facultad de Educación. Se han cubierto las plazas enseguida en este año. Eventos de estas características resultan inalcanzables sin el apoyo estrecho de los centros. Muchas gracias a la Facultad de Educación, que un año más ha brindado su trabajo e instalaciones para este evento. Agradezco, por tanto, en primer lugar, el apoyo tanto al decano Germán Gallardo Campos como de todo el equipo decanal, en especial la implicación del vicedecano de Investigación e Internacionalización, Jesús Alemán Falcón, que sigue siendo fundamental para que este evento sea una realidad. Esta facultad está siendo además un centro referente en materia de innovación educativa, apoyando al profesorado de nuestra universidad a impulsar la innovación educativa y en su participación en el plan de formación de docentes y personal investigador. Este objetivo no lo logramos solos, aprendemos y colaboramos con otras universidades y centros de referencia, especialmente con nuestra universidad vecina, la otra universidad pública, la Universidad de La Laguna. Ayer estuvieron con nosotros representantes de La Laguna, como el rector, Francisco García, o la coordinadora del nuevo programa de doctorado conjunto en Ciencias de la Educación, Olga Alegre. Contamos además con la presencia de María Echaluce, la Cleta, profesora de la Universidad de Zaragoza, y Ángel Fidalgo Blanco, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos han acompañado más veces. Muchas gracias por venir. Y que participarán hoy en la mesa redonda Inteligencia Artificial y Moodle, mejorar el presente e innovar para el futuro del aprendizaje. Finalmente, la sesión de hoy también servirá para presentar las 3 convocatorias de proyectos de innovación educativa que se abrieron hace una semana, el día 29. En primer lugar, la convocatoria de grupos propios de la universidad, que se propuso por última vez hace 2 años. En segundo lugar, una convocatoria interuniversitaria con nuestra universidad vecina, la Universidad de La Laguna, que se planteó por primera vez el año pasado y, dado su éxito, se vuelve a reeditar este año. Finalmente, como principal novedad de esta convocatoria triple, una tercera convocatoria interuniversitaria que se gesta a nivel europeo en el contexto de la Alianza Estratégica de Universidades ERUA. Inédita para nuestra universidad y hasta donde nosotros sabemos a nivel nacional, ya que no hemos visto nada parecido en otra universidad española. Estas 3 convocatorias cuentan con un presupuesto global de unos 60.000 euros.
Quisiera, por último, destacar que las iniciativas de los docentes y del personal investigador de esta universidad y sus conexiones con otras universidades, centros de investigación y entidades muy variadas han hecho posible que contemos actualmente con la cifra récord de 62 grupos de investigación de innovación educativa en la ULPGC. Este es un hecho relevante que supone que se ha duplicado el número de grupos de innovación educativa desde que nosotros entramos en 2020, que había solo 31. La innovación educativa ha tomado mucha fuerza gracias a la colaboración de mucha gente, y este hecho se ha visto reflejado en los recientes criterios de evaluación publicados por la NECA para las figuras de titular y catedrático de universidad. Seguiremos trabajando este año para apoyar al profesorado y personal investigador en este sentido. Como primer paso, la semana pasada se ha renovado en Consejo de Gobierno el reglamento de reconocimiento de grupos de innovación educativa en nuestra universidad, para simplificarlo y adaptarlo a los requisitos de la normativa vigente. No deseo extenderme más, tan solo agradecerle su implicación por la innovación y la investigación educativa que están enriqueciendo y contribuyendo al crecimiento de nuestra universidad. Estoy a su disposición para atenderles lo que sea necesario. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Disculpamos ya a la vicerrectora y al vicerrector que tienen que seguir trabajando para la universidad. Y vamos a continuar el evento con la presentación de las 3 convocatorias de proyectos de innovación educativa que se han abierto el pasado martes 29 de abril. Una breve presentación para que conozcan las principales características y con el objetivo de que este vídeo, que está quedando grabado como todos los años, agradezco a Jorge Castellano el trabajo que está haciendo ahí detrás, pues que sirva también para que personas que se estén planteando en preparar algún proyecto tengan una visión sintética de las 3 convocatorias. Bueno, si hace 4 años me hubieran preguntado que en un año salen 3 convocatorias de proyectos de innovación educativa en la universidad, pues habría dicho que eso no iba a pasar, que eso es muy difícil, es imposible, y menos aún que una de esas convocatorias implique el trabajo conjunto de 8 universidades europeas. Esto no es casualidad, ha sido gracias a la entrada de la ULPGC en la Alianza Estratégica de Universidades ERUE, y como comentaba la vicerrectora, pues diferentes expertos a nivel nacional nos dicen que esto de hacer convocatorias de proyectos de innovación educativa en alianzas estratégicas europeas de universidades, que no se ve todos los días, que es algo bastante innovador. Y bueno, pues dentro del vicerrectorado, la dirección que yo estoy ostentando, pues la idea también es esto, crear cosas nuevas y ver cómo salen, y a partir de ahí, pues, como es el caso de la convocatoria de proyectos con La Laguna, que el año pasado veíamos difícil que se presentaran 10, 15 proyectos y se presentaron 34, y pues se aceptaron la mitad nada más, y por eso ahora se reedita también este año para dar oportunidad a proyectos que no salieron, que se vuelvan a presentar, o nuevos proyectos, nuevas ideas que salgan. Y también, por supuesto, volver a considerar la convocatoria de proyectos de grupos propios, de grupos de innovación educativa, que salió por última vez hace 2 años, y pues mantener esa cadencia en todos los proyectos de 2 cursos académicos. Es decir, todas estas convocatorias que surgen se generan para 2 cursos académicos. Y quiero llamar la atención que la convocatoria europea está asociada con una alianza que termina en 2027, que luego se puede renovar, pero que la oportunidad de presentar proyectos en este caso es única este año, ¿vale? Bien, pues como adelantó la vicerrectora, el avance en innovación educativa al final
me disculpan, yo estoy en el departamento de matemáticas y siempre me gusta mostrar mucho los números porque los números no mienten, ahí están, son objetivos, son claros. Entonces ahí los grupos se han duplicado en 4 años y el ritmo de crecimiento, esa pendiente que ven ahí, se ha cuadriplicado. Es decir, si entre 2009 y 2020 se crearon 31 grupos, se han creado 31 grupos también entre 2021 y 2024. Y esto se vio favorecido porque en 2022, después de 10 años casi, se actualizó el reglamento de grupos de innovación educativa. Ahora se ha vuelto a actualizar la semana pasada porque había que tratar de simplificarlo más, es decir, la creación y renovación de grupos ahora se va a hacer anualmente. Probablemente la renovación se proponga ya este mes de mayo, coincidiendo con las convocatorias de proyectos, se proponga un plazo para la renovación de los grupos de innovación educativa. Algunos ya están caducados, de hecho, y hay que renovarlos. Entonces ya urge. Esta negociación de este reglamento ha llevado casi un año entre las elecciones y la posterior negociación con los órganos de representación. 3 reuniones para tratar de consensuar este reglamento, que sobre todo ha sido complejo porque se ha alineado de forma necesaria con el Docentia de nuestra universidad. De hecho, el Docentia es el requisito actual, va a ser a partir del año que viene, el requisito para crear e innovar los grupos. Las personas, los profesorado que está ahí, que tenga más de 3 años de antigüedad, tendrá que haber superado el Docentia. De igual forma que los grupos de investigación pues tienen que tener un sexenio reconocido las personas que se incorporan. De esta forma se simplifica mucho porque no hay que estar presentando grandes currículos, sino simplemente presentar ese requisito. Los méritos que se aporten solamente serán necesarios si se solicita la mención de excelencia. Esta es una solicitud completamente opcional, es decir, un grupo se puede crear o renovar sin presentar más mérito que el Docentia. De hecho, este año el único mérito que hay que presentar es que haya 3 profesores a tiempo completo en ese grupo. El requisito del Docentia en una transitoria no se exige en este año 2025, se exigiría a partir del año que viene. Y la mención de excelencia solamente se va a otorgar un poco en concordancia con lo que está pidiendo la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, la ANECA, solamente a un 10% de los grupos activos en ese momento. Para poder solicitarlo, el grupo en cuestión no debe de haber recibido esa mención de excelencia en los últimos 3 años. Es decir, la mención de excelencia tiene una vigencia de 3 años y, por lo tanto, si un grupo ya tiene esa mención de excelencia, no la puede volver a solicitar. Bien, pues todo este crecimiento de los grupos y esta simplificación se hace porque, como hemos visto, se han creado muchos grupos y esos grupos se están alineando para pedir proyectos de innovación educativa. Incluso algunos de los grupos se han movido para participar en convocatorias, como la convocatoria de la Universidad de La Laguna o ahora la nueva convocatoria de ERUA, para solicitar proyectos conjuntamente con esas otras universidades. Entonces lo que ha pasado es lo que ven ahí, tienen esa, otra vez me voy con los números, tienen esa curva de color azul y esa curva de color verde que está simbolizando pues los proyectos que se han presentado y los proyectos que se han aceptado en las últimas 4 convocatorias, en ese rectángulo que ven ahí. Como ven, cada vez se piden más proyectos y más o menos pues la aceptación está en torno a los 20 proyectos en cada convocatoria. Entonces ahí lo que hemos hecho también es tratar de estabilizar la financiación y de generar diferentes oportunidades para tratar de incrementar la tasa de aceptación de proyectos. Es decir, un grupo nuevo probablemente tienda más a pedir un proyecto de innovación educativa de la convocatoria de grupos propios, porque todavía está empezando y no tiene esa experiencia, probablemente. Un grupo más consolidado, que tenga a lo mejor contactos con la Universidad de La Laguna, podrá irse a la Universidad de La Laguna, incluso personas que no tengan a lo mejor
pertenencia a ningún grupo, pero que tengan intereses de investigación comunes, podrán irse a esa convocatoria y serán los grupos más experimentados probablemente y las personas que lleven más tiempo en innovación educativa, que tengan también control del inglés, que eso es importante, los que participen en la convocatoria interuniversitaria a nivel europeo. Pero lo que tratamos de hacer es diversificar y de dar diferentes oportunidades para tratar de incrementar también las tasas de aceptación. Pero es verdad que si dentro de un año tenemos 80 grupos, que podría pasar, pues las tasas de aceptación serán más restrictivas. Este dato de la tasa de aceptación es algo fundamental para que la ANECA valide los proyectos de innovación educativa. Si pasa que se presenta un proyecto de innovación educativa y automáticamente ese proyecto se concede, porque no hay financiación asociada y no hay tampoco una comisión externa de evaluación por pares de esos proyectos, pues entonces la ANECA va a decir que esos proyectos no sirven. Y por eso estamos tratando de generar toda esta estructura que valide los proyectos de innovación educativa. Al mismo tiempo, darle difusión a toda esa actividad, tanto a través de la web como un espacio reservado en CERULE-PGC, en el cual pues de forma rutinaria en la web aparecen esos coordinadores, esas coordinadoras de proyectos de innovación educativa. Es una iniciativa que surgió hace ya 3 años y que se sigue manteniendo en el tiempo. Por supuesto, también conexiones con prensa para tratar de tener ubicadas varias noticias en relación a los proyectos de innovación educativa, a los grupos y toda la actividad que se viene realizando. Y pues la difusión en eventos como la Semana de Investigación Educativa, ya cumple la 4ª edición, la Semana de Innovación Educativa, que se celebrará en noviembre, y otros eventos relacionados que se están realizando en muchos centros y que estamos tratando de promocionar. Por ejemplo, este año será la 2ª jornada de innovación educativa en la Facultad de Ciencias de la Salud. Continuará el taller de innovación educativa en la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles, por allá por julio. El de salud será por noviembre, diciembre. Probablemente continúe también en jurídicas las jornadas de innovación educativa que se suelen celebrar en octubre. Y estamos tratando eso, de seguir dinamizando los centros, eventos de este tipo, porque es muy importante que esto no solamente ocurra a nivel institucional, sino en cada uno de los centros que están en nuestra universidad. Bien, por centrar el tiro ya en las convocatorias de proyectos de innovación educativa, como comentaba, son 3 convocatorias. Y es importante decir que hemos recibido financiación del Cabildo de Gran Canaria para dar apoyo a estas convocatorias. Estamos constantemente buscando vías de financiación. En los 3 años anteriores teníamos fondos Next Generation de la Comisión Europea. Este año tenemos fondos del Cabildo de Gran Canaria y también el año que viene. Y tratamos de seguir buscando financiación para que todo esto continúe adelante, además de la propia financiación que también la universidad, por supuesto, incluye para estas convocatorias. Una convocatoria de grupos propios, dinamizada por el Vicerrectorado de Profesorado de Innovación Educativa. Otra convocatoria que se realiza conjuntamente con el Vicerrectorado de Docencia de la Universidad de La Laguna. Realmente son 2 convocatorias diferentes. Una sale en La Laguna y otra sale en Las Palmas, cada una con 20.000 euros. Y hay que presentar los proyectos a las 2. Esto es una cuestión que se debe a la estructura jurídica que tienen las universidades, y sin embargo sí tenemos una convocatoria general a nivel europeo que sale en la web de la Alianza Estratégica de Universidades ERUA con el presupuesto propio de la red, es decir, todas las movilidades, las asistencias a eventos propios de esa red y demás estarían cubiertos por la red ERUA, pero además la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y algunas otras universidades han incluido un presupuesto adicional. En el caso de nuestra universidad hemos incluido 20.000 euros para aquellos costes que no están soportados por la red de ERUA, como puede ser los relacionados con publicaciones o material inventariable. Es decir, que se suma al presupuesto propio de la red de ERUA, que son unos 5 millones de euros para todos los socios. Se le suman, en este caso, para esta convocatoria, 20.000 euros para los costes que no se pueden cubrir con ERUA. Esas convocatorias están publicadas en la web de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí tienen la referencia.
y el plazo es hasta el 10 de junio a las 12 de la mañana. Es decir, que hay un poquito más de un mes todavía para preparar los proyectos. En cualquier caso, toda esta idea se ha ido dinamizando con mucho tiempo de antelación con los grupos de innovación educativa para que estuvieran advertidos de que estas convocatorias iban a publicarse. Una vez publicadas, se envió también un correo a todo el profesorado y el personal investigador informando de las principales características que aquí les resumo. La convocatoria de grupos de innovación educativa es similar a la que salió hace 2 años, en 2023. Las características son las siguientes. En los proyectos en los que hay un grupo único, pues habrá una persona coordinadora, y en los proyectos de grupos, o sea, coordinados, que incluyen varios grupos de innovación educativa, pues podrá haber una persona para cada uno de los grupos de innovación educativa, con un máximo de 4 grupos y un mínimo de 2. El presupuesto global de esta convocatoria y de las otras 3 es de 20.000 euros y habrá un presupuesto máximo de 1.500 euros para proyectos de GIE único y de 3.000 euros para proyectos coordinados. Esto no quiere decir que esa cantidad en total se dé para cada proyecto, sino que dependiendo de la evaluación de los proyectos, pues también se podrá generar, como pasó el año anterior con la convocatoria de La Laguna, una financiación gradual, porcentual, dependiendo de la puntuación obtenida. Tenemos en segundo lugar, como se generó el año pasado, una convocatoria de proyectos interuniversitarios con la Universidad de La Laguna. Esta no está asociada a grupos de innovación educativa, sino que se generan equipos de trabajo en la que pueden participar miembros de grupos de innovación educativa o personas que no estén integradas en ningún grupo de innovación educativa. Porque de hecho en la Universidad de La Laguna no existen los grupos de innovación educativa como tal. En este caso hay una persona coordinadora por cada universidad. El presupuesto, como dije antes, es 20.000 euros en cada universidad y el presupuesto máximo será de 2.000 euros por proyecto. 2.000 euros por proyecto que vienen de cada universidad. Bien. Por último, tenemos una convocatoria de proyectos interuniversitarios con las universidades de Erúa. Se hizo un evento de coordinadores de grupos de innovación educativa en julio para dinamizar esta idea, porque entendemos que es muy complejo que se preparen proyectos con universidades europeas si no se conoce la red, si no se entiende la idiosincrasia de qué es lo que se pretende con una alianza estratégica de universidades. Una alianza estratégica de universidades a nivel europeo es la idea que ha tenido la Comisión Europea de formar grandes universidades con la unión de universidades europeas. Es decir, estas 8 universidades europeas que se unen en Erúa conforman una universidad más grande, con 8 rectores y rectoras que se van a ir turnando, como pasa en muchas instituciones europeas, como rectores de la red Erúa, con su secretaría general, con una jefatura de proyecto y una estructura de entregables que van fortaleciendo la red. Para esta convocatoria se ha generado lo que se denomina un manual de innovación académica, que es un entregable que se ha enviado a la Comisión Europea la semana pasada, donde se describen las metodologías didácticas que se han detectado que se están trabajando por parte de los diferentes socios. Esas metodologías activas son las que hacen que se relacionen las universidades para formar proyectos de innovación educativa. Como comentaba antes, son 8 universidades europeas, tienen que participar al menos 2, pero ya gracias a que en Innoeducatic se generó también en noviembre una sesión especial de Erúa, en la que estuvieron más de 50 personas de esas 8 universidades, se generó a partir de ahí pues no solamente un libro de abstracts del Congreso, sino también un libro completo incluyendo capítulos de libro a partir de esas contribuciones. Y todo eso más un evento que tuvimos en Italia el mes pasado en una de las universidades de la red, la más antigua, la Universidad de Macerata, que es una de las 10 universidades más antiguas del mundo. Pues a partir de todo ese trabajo ya se han identificado unos 4 o 5 proyectos en los que están participando universidades, pero esperamos más a partir de la motivación de personas que puedan evaluar las posibilidades y conectar con alguna de estas otras universidades.
El presupuesto que aporta la Universidad de Las Palmas, y también hay otras universidades que van a aportar presupuesto adicional, como comentaba antes, para cuestiones que no se puedan cubrir con ERUA, es de 20.000 euros. Y en este caso, sobre esos 20.000, hay un presupuesto máximo de 5.000 euros por proyecto en lo que corresponde a la asignación de la ULPGC. Luego cada universidad, esta mañana recibí un correo de la Universidad de Macerata, que también van a proporcionar presupuesto adicional. La New Bulgarian University también parece que va a incluir algún presupuesto. Estos son presupuestos que se van añadiendo una vez ha salido la convocatoria. En nuestro caso, nosotros hemos lanzado la convocatoria el 29 de abril en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es el mismo día en el que salió la convocatoria en la red ERUA. Bien, pues todo esto al final, como decía Sidor Levitt, es casi creatividad, pensar en nuevas ideas, y el objetivo al final es que ustedes hagan innovación, es decir, que ustedes hagan cosas nuevas con esas ideas nuevas. Nada más, muchísimas gracias y estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer en este momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que...? ¿Sí? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Quién va a presentar un proyecto de innovación educativa? Levanten la mano. Oh, poca gente. Venga, venga, no he convencido a nadie. Bueno, ya veo 5 manos, vi. Está bien. Hay muchos estudiantes predoctorales que dicen, ¿y esto qué es? Pues piensen que esto es importante, porque cuando vayan a seguir en la universidad, yo a los doctorandos los estoy poniendo en proyectos de innovación educativa, por supuesto, y espero que los profesores también lo hagan, porque es parte de su futuro. Y algunos se enganchan y les gusta mucho y lo relacionan con la investigación, así que les animo a eso. Bueno, yo espero que sí, que haya servido para animar y sobre todo eso, lo que digo, el vídeo que he grabado lo publicaremos también conjuntamente en la web, donde están los proyectos de innovación educativa publicados ahora mismo, por si puede servir a alguien para aclarar dudas. Y además de esto, pues tienen tanto mi teléfono móvil como el correo electrónico para cualquier pregunta que quieran realizar a lo largo de este mes largo que tenemos hasta el 10 de junio, que es la fecha límite para presentarse a alguna de estas 3 convocatorias. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Todo muy claro. Qué bien. Pues muchísimas gracias y vamos a dar paso a el siguiente elemento de nuestro programa, que es una mesa redonda sobre inteligencia artificial y Moodle, que estará moderada por María Esther Rodríguez Gil, que es la nueva coordinadora del Plan de Formación de Docentes y Personal Investigador, y que son esas decisiones vitales que te alegran el día a día, porque bueno, ella se ha incorporado en febrero y ha trabajado más de lo que se trabaja en un año una persona normal, así que yo se lo agradezco muchísimo, todo el trabajo que está haciendo para apoyar tanto el plan de formación como también todo esto que hemos contado de las convocatorias de proyectos de innovación educativa. Participarán también en la mesa Marisa Sein Echaluz Elacleta, que es profesora titular de la Universidad de Zaragoza, Ángel Fidalgo Blanco, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, Norberto Manuel Ramos Calero, que es el director del campus virtual de nuestra universidad, y Pedro Manuel Hernández Castellano, que es un profesor titular de nuestra universidad en ingenierías y que fue subdirector de innovación educativa y titulaciones en muchos años, 4 años, en la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles. Pues cuando ustedes quieran, aquí tienen sus asientos, dejan el naranjita para la moderadora y ustedes se sientan ya por donde quieran.
Bueno, pues nada, buenos días. Mi nombre es María Esther y me has ahorrado hacer las presentaciones, así que muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues hoy nos acompañan Marisa, Norberto, Ángel y Pedro. Y bueno, pues como comentaba, vamos a abordar el tema de la inteligencia artificial y Moodle, mejorar el presente e innovar para el futuro del aprendizaje. La idea es ver cómo estamos integrando ahora mismo la IA en Moodle y qué perspectivas de futuro tenemos, compartir experiencias prácticas también, identificar, por supuesto, retos que nos plantea la utilización o la integración de la IA en nuestra docencia. Y bueno, lo vamos a dividir como en 3 grandes bloques, profesorados, estudiantes y visión de futuro. En cada bloque iré lanzando algunas preguntas y ustedes pues las van contestando, pues tendremos como unos 3 o 4 minutos por persona. Al final abriremos el micrófono al público para comentarios, preguntas que nos quieran hacer. Pues nada, sin más dilación arrancamos el primer bloque sobre el profesorado. Norberto, ¿qué nos puedes decir sobre el grado de integración de la IA en Moodle en la actualidad y qué tendencias de futuro se vislumbran? Buenos días, muchas gracias. Moodle está trabajando intensivamente en la utilización de inteligencia artificial. Actualmente en la versión 4.5 permite que tanto profesores como estudiantes, si el administrador lo permite, puedan generar tanto texto como imágenes. En el texto puede ser un resumen o puede ser que colabore o que ayude para la elaboración de material. Y en la versión futura de la versión 5, que en nuestra universidad tardará todavía un año en llegar, incorpora todavía más funciones de forma que se integra más todavía la inteligencia artificial. De hecho, por ejemplo, integra open source, que en este momento no se integra de forma nativa. En cuanto a nuestra universidad, estamos trabajando en que podamos proporcionar servicios de inteligencia artificial, porque consideramos que es algo que es obligatorio trabajar con ella para poder trabajar en el futuro. Como si dijéramos que no podemos utilizar un ordenador para hacer un documento, que tenemos que usar una máquina de escribir manual. Creo que todo el mundo se me echaría encima diciendo, ¿pero por qué? Con la inteligencia artificial nos va a pasar algo parecido. Ayuda muchísimo. De hecho, no quiero decir mucho, pero ayuda en torno a un 20 o un 25% a la productividad de los empleados, con lo cual es una tecnología que ha venido para quedarse. Y aquí tengo que hacer un inciso. La inteligencia artificial no es nueva, lleva mucho tiempo trabajando. Lo que pasa es que sí ha salido a la palestra últimamente los modelos grandes de lenguaje, los modelos LLM. Y es lo que está haciendo que ahora todo el mundo diga inteligencia artificial. Pero no es algo que sea nuevo, sino que esto se lleva trabajando hace mucho tiempo. Pues básicamente eso es todo, de momento. Bueno, casi nada, ¿no? Bueno, pues Marisa, en el reciente Moodle Mood de España, que se celebró en Valencia hace poquito, hubo como 250 personas profesionales de universidades, empresas, EdTech y la comunidad Moodle. En esta jornada, si yo no me equivoco, la IA fue una de las protagonistas. ¿Tú estuviste en este encuentro? ¿Qué te llevaste en relación a la integración de la IA en Moodle? Hola, buenos días. Bueno, pues Moodle Mood es una reunión de usuarios de Moodle. Hay muchos administradores, muchos desarrolladores, etcétera, de todo tipo de esto. Y este año ha sido la primera vez, desde hace bastantes años, que se celebra la Moodle Mood España, porque hasta ahora era global de todo el. Entonces, bueno, pues efectivamente la IA estaba presente en todos los apartados y bueno, pues se aportaron mucha información que, bueno, otra cosa que incluiremos luego unos enlaces para que podáis
conectar con algunas de las cosas que comentamos. Por ejemplo, en la Moodle Mood podéis ver todas las presentaciones que se hicieron, incluso las grabaciones de vídeo. Simplemente lo único que en el enlace luego tendréis que entrar como invitados, ¿vale? No os dé miedo porque no quiere decir, no pasa nada, no hay que registrarse, solamente entrar como invitados. Pero bueno, la cuestión es que se habló de la IA como ayuda siempre para el docente y también ayuda para el alumnado. Bueno, y en particular, no sé si luego lo íbamos a tratar, el caso de la personalización, que era lo que esto, bueno, pues uno de los aspectos, aparte de ver qué tipos de plugins podemos utilizar en Moodle que sean gratuitos. Bueno, afortunadamente tenéis la suerte de que Norberto está aquí y que os proporciona bueno, pues el uso de la IA simplemente sin preocuparse de cuánto nos va a costar o cuánto esto, eso ya es tema suyo, ¿no? Pero tenéis el acceso muy bueno. Entonces, bueno, pues la cuestión era que aparte del tema del uso para las actividades docentes normales y el uso también para el alumnado, cuando se puede y cuando es accesible por la institución, para ayudarse a la hora del aprendizaje, el tema del uso de IA favorece mucho el tema de la personalización. La personalización, en nuestro caso, existe desde de siempre, ¿no? La preocupación por personalizar el aprendizaje. Hace ya muchos años, precisamente, yo empecé a trabajar con el tema aquí en Las Palmas, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con Enrique Rubio, que aquí está, director del Centro de Innovación de Tecnologías de la Información, y que ellos fueron los primeros que además desarrollaron unas herramientas para utilizar Moodle y adaptar el aprendizaje. Ya en el 2005, luego en el 2008 se hizo ya público y nosotros empezamos ya a trabajar con eso. Unos años más tarde ya, tardaron un poco más, Moodle integró unas herramientas que además son bastante desconocidas, pero que recomendamos encarecidamente utilizar, que son la restricción de acceso, la finalización de actividad, y los grupos, la creación de grupos. Algunos los utilizáis, estoy segura, pero la potencia que tiene esas herramientas es increíble. Si a eso añadimos el uso de la inteligencia artificial para poder crear contenidos adaptados a cada una de las problemáticas que tengamos, por ejemplo, pues el tema de adaptar al ritmo del aprendizaje, eso ya se hace de forma automática con Moodle, con las herramientas que os he comentado, y luego el tema de adaptar a los perfiles o al conocimiento previo de los alumnos en un determinado tema, etcétera, también lo podemos hacer ahora y lo venimos haciendo hace años, pero con mucho esfuerzo, porque además hay que crear contenidos, hay que, bueno, pues dependiendo de lo que hayan hecho en una serie de pruebas, pues adaptar lo que queremos que el alumno vaya estudiando. Para eso la IA es fantástica porque, bueno, pues con una serie de, eso sí, dándole unas buenas instrucciones, y pidiéndole siempre, eso lo comentaremos, con unas buenas instrucciones te da unos contenidos fantásticos para poder incluir, siempre utilizando, como digo, no como cosa aislada, sino utilizando además las herramientas que ya existen en Moodle y que si alguien no se atreve a incluir la IA, por lo menos recomiendo que lo utilicen ya lo que ya existe, que es fantástico para la personalización. Pero bueno. Muchas gracias, Marisa. Ya has adelantado, has introducido el siguiente tema que vamos a abordar, así que maravilloso. Gracias. Bueno, como comentabas, Marisa, uno de los terrenos donde la IA pues, ya está marcando la diferencia es la mejora de las innovaciones pedagógicas que ya conocemos, como el aprendizaje adaptativo en Moodle que nos estaba comentando Marisa. Esa capacidad de ofrecer rutas personalizadas según el progreso del estudiante, según distintos perfiles, pues está cobrando vida con esta herramienta, ¿no? En el caso, por ejemplo, Pedro, ¿cómo está evolucionando esta funcionalidad, este aprendizaje adaptativo? ¿Qué experiencia tienes tú? ¿Qué barreras, por ejemplo, te puedes encontrar o nos encontramos para implementarlo?
Muy bien. En primer lugar, pues muchísimas gracias al director de Innovación Educativa y a ti, María Esther, por invitarme a participar en esta mesa redonda, pues con este tema de gran actualidad, que es la aplicación de la IA en el entorno educativo. En concreto, a lo que me preguntas sobre el aprendizaje adaptativo, pues tenemos algo de experiencia dentro de mi grupo de innovación educativa en aplicarlo incluso dentro de la propia plataforma Moodle, con apoyo de las herramientas que vienen accesibles en él, como las H5P, integrándola luego también con cuestionarios y con las restricciones de acceso que comentaba antes Marisa, y ha funcionado pues bastante bien, un nivel de aceptación muy bueno por los alumnos y incluso en los resultados, porque surgió este material didáctico en concreto que te hablo, porque se identificó una dificultad de aprendizaje importante en los estudiantes en una aplicación práctica de unos contenidos regulados por una normativa concreta, y con el apoyo de este material que acercaba y que permitía que los alumnos entrasen a su ritmo y a diferentes niveles y de manera autónoma desde casa, pues ha permitido mejorar mucho los resultados de aprendizaje que se han identificado, con lo cual el potencial es muy elevado, y hemos identificado precisamente que una de las potenciales mejoras de ese material didáctico es con la aportación que la IA nos puede hacer de cara a generar nuevos contenidos adaptados a los diferentes perfiles de estudiantes que antes Marisa planteaba, e incluso analizar de manera más rápida y efectiva los resultados que se iban obteniendo para poder tener un feedback más afín a cada uno de esos perfiles o estudiantes concretos de tema. Y es algo que una línea de trabajo que queremos poco profundizar ahora. Pues fenomenal, Pedro, muchísimas gracias. Bueno, por ir un poquito más allá de lo que ya conocemos, la inteligencia artificial abre la puerta a innovaciones que antes no eran posibles en Moodle. Uno de los ámbitos donde esto se está viendo con más claridad es en el tema de la evaluación, desde la generación de rúbricas hasta la retroalimentación automatizada. También empiezan a surgir aplicaciones para trabajar competencias transversales como el pensamiento crítico, la colaboración. Me voy a dirigir ahora a Ángel. ¿Cómo estás abordando todo esto? ¿Qué perspectivas ves? ¿Qué nuevas posibilidades ves desde la práctica docente? Bueno, sumarme al agradecimiento y felicitaciones de la mesa por estas jornadas que estáis haciendo, por que ya consolidadas, y darnos la oportunidad de estar debatiendo con todos vosotros, ¿no? Es especial estar aquí, y perdón que lo diga, porque si estamos hablando de inteligencia artificial, de innovaciones, pues estamos en la cuna. El primer área de inteligencia artificial que se crea, si no me equivoco, con una cátedra es en esta universidad, y en toda España, y sale un conjunto de personas también del área de inteligencia artificial que se aplican a distintos temas. Decía Marisa, el CICEI aquí que lleva Enrique Rubio, que está con nosotros, y para mí pues es emocionalmente importante, ¿no? Y ya hacían este tipo de cosas. Es verdad que ahora estamos hablando de que se está popularizando, que se está conociendo más, pero coincido con lo que se decía aquí, que ya se está conociendo, y aquí es la cuna de todo ese, estoy hablando de hace unos 40 años más o menos. Y claro, la inteligencia artificial es verdad que nos está ayudando a salvar problemas, como también se han dicho aquí, de aprendizaje adaptativo, pero nos está planteando nuevos retos que es verdad que tenemos que decir, ahora sí tenemos que cambiar ciertas cosas, pero ahora sí lo llevamos diciendo desde que aparece el ordenador, el multimedia, internet, el metaverso y no sé cuántas cosas. Pero es verdad que es la primera vez que hay una innovación, en este caso la inteligencia artificial, una tecnología que afecta a los propios procesos de aprendizaje y a la forma que interactuamos con nuestro alumnado. Por ejemplo, es muy habitual en todo el sistema académico mandar trabajos o deberes, que se dice en otros contextos. Claro, con la inteligencia artificial el alumnado va a hacer un trabajo, un resumen y tal, pues está claro que en unos segundos lo hace. ¿Y qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos la inteligencia artificial o nos adaptamos? Hombre,
pues creo que deberíamos adaptarnos. ¿Y esa adaptación qué quiere decir? Pues que hay procesos que estamos haciendo hasta ahora que tendremos que replantear, cambiarlos. Pero ese cambio es por el propio uso de la inteligencia artificial. En este caso, pues la evaluación es un ejemplo. Pues hombre, habrá que hacer evaluaciones más pequeñas, ver la tendencia, basarnos en evidencias, hacer de verdad una evaluación continua, no sobre el papel como hacemos ahora, sino una evaluación continua de verdad. Y también es verdad que nos están generando nuevas posibilidades. Por ejemplo, nosotros una de las cosas que hacemos es que a partir de unos ejercicios que proponemos y a partir de los errores, con inteligencia artificial, nos ayudan a generar apuntes personalizados a cada persona que ha participado en la experiencia y ha hecho el ejercicio de una forma determinada, tanto si lo ha hecho bien como mal, y a tener una visión global de cómo está la clase. Y en función de eso nos permite pues, preparar unas actividades u otras en tiempo prácticamente real. Entonces, bueno, pues qué duda cabe que la inteligencia artificial, si la incorporamos, si la asociamos para que nos ayude a trabajar, pues vamos a conseguir unas prestaciones pues bastante distintas a las que estemos haciendo ahora mismo. Pues genial, muchísimas gracias, Ángel. Un poco barriendo para casa. Nosotros, uno de los proyectos de innovación educativa que salió el curso pasado, precisamente interuniversitario con la Universidad de La Laguna, explora la inteligencia artificial o la co-creación, el codiseño de rúbricas de evaluación con la inteligencia artificial, o sea que al final pues, está todo como muy entrelazado. Y también Saturnino comentaba ayer en su presentación un libro de Manuel Area que les recomiendo, está en abierto, se llama Luces y sombras de la inteligencia artificial y propone un marco pedagógico para la evaluación con el uso de la IA, o sea que al final todo como que se va entrelazando. Otra cuestión clave es cómo estamos utilizando la inteligencia artificial como herramienta para alimentar nuestros cursos en Moodle. Cada vez es más habitual generar contenidos con inteligencia artificial, resúmenes, cuestionarios, guías incluso interactivas, que luego integramos, metemos directamente en la plataforma. No sé, Marisa, ¿tú cómo haces esto? ¿Tienes algunos criterios que suelas seguir para ver la calidad de esos materiales? ¿Cómo gestionas tú esto? Bueno, yo hasta la llegada de la 4.5, que ya integra sistemas de IA dentro, pues lo que hacíamos, lo que hacemos muchos y lo que podemos seguir haciendo es utilizar la IA desde fuera y luego integrarla. Entonces, por ejemplo, una utilidad que yo uso mucho y me parece muy buena es la creación de preguntas para cuestionarios con la IA y luego le dices además que te lo haga en formato GIF, que es de Moodle, y te lo hace perfecto. Vamos, bueno, tienes que con las instrucciones adecuadas y dándole pero sale genial, te da el formato y luego ya lo importas directamente en el curso. Ahora ya os ha dicho Norberto que bueno, pues una de las funcionalidades, aparte de crear contenidos, también podrá ser crear preguntas, ¿no?, de cuestionario, y ya directamente lo mete dentro del banco de preguntas. O todavía no. Todavía no, pero bueno, todo llegará y creo que aquí os llegará antes que a otros, o sea que no tengo ninguna duda. Por ejemplo, pues con el tema de los cuestionarios o creando contenidos fuera y luego integrándolos dentro de tareas y haciendo todo este tipo de cosas. Perfecto, aprovechando que te referías a Norberto, a ver, cuéntanos tú, ¿qué experiencia tienes con esto? ¿Cómo lo haces? Y sobre todo, ¿cómo lo vamos a poder hacer nosotros? El futuro es complejo hablar de él porque va cambiando muy rápido. Yo, de hecho, hace poco escribí algo y dije, lo quiero hacer utilizando inteligencia artificial de forma intencionada, y casi fue más difícil escribirlo utilizando la inteligencia artificial que escribirlo de forma natural, porque tiene tendencia a ser muy superficial, hay que estarle retocando mucho para que te responda como tú quieres, se dedica a hacer muchas cosas. Sin embargo, sí que antes de que entrara la versión 4.5 y haciendo muchas salvedades que habría que tener en cuenta, es muy fácil, por ejemplo, pasarle un contenido y decirle, elabórame material para el banco de preguntas utilizando este material y además formatéalo de forma que yo lo pueda insertar directamente en Moodle. Y eso antes de la integración. Entonces es muy fácil utilizarla. Pero, como decía Marisa,
Lo que no es fácil es preguntarle a Moodle para que te responda las cosas que tú necesitas hacer. Y de hecho, no he hecho las pruebas últimamente y cada mes sale una versión nueva de inteligencia artificial, pero sí he conseguido que en problemas de ingeniería te responda tonterías. Tú le preguntas algo, le das un poco y se lo sabe todo. O sea, cuando le preguntas algo que es de memoria, se lo sabe todo. Pero cuando le dices que utilice esa memoria, esos elementos para componer cosas, empieza a dispersarse y a alucinar. El problema de la inteligencia artificial es la alucinación. Y no vale decirle, no alucines, porque él no sabe que está alucinando. Nosotros, como humanos, sí nos damos cuenta de que lo que está diciendo es una tontería, o vemos que ha omitido un signo al hacer un resultado, y él dice el resultado es perfecto, pero está mal. Pero tú te das cuenta como humano, siempre hay que estar encima de él supervisándolo. Es como un asistente que nos permite mejorar nuestro trabajo, pero no hacer nuestro trabajo. Igualmente, cuando vamos a los estudiantes le decimos, mira, quiero que utilices inteligencia artificial para hacer este trabajo. Claro, si le digo, hazme un resumen del libro X o de la película tal o de este artículo, lo va a hacer perfecto y no aportará información al estudiante. Si al estudiante le hacemos las preguntas de tal manera que se apoye en la inteligencia artificial para que le haga extractos y con eso se lo estudie, lo reforme, lo reformule y elabore un documento, entonces sí que habremos conseguido utilizar esa herramienta para que le ayude a entender el contenido y le ayude a responder las preguntas que le hacemos. Pero ahí es muy importante saber elaborar, saber qué preguntas le queremos hacer, y yo creo que ahí sí que hay mucha innovación educativa que hacer, y es cómo reformular el material docente que tenemos ahora mismo para que nos sea útil a la hora de utilizarlo dentro de Moodle, por ejemplo. En el futuro, y termino, en el futuro la idea o la intención que tenemos en el campus virtual es que en cada asignatura coja el material de esa asignatura y todas las interacciones que nosotros hagamos con el asistente del campus virtual usando inteligencia artificial responda centrándose exclusivamente en esa asignatura. Porque no es lo mismo que responda a una pregunta de electrónica de tercer curso que responda a un alumno de primero. Entonces no podemos dejar que responda con todo el conocimiento del mundo porque lo va a confundir. A un alumno de primero le hacemos muchas simplificaciones para que pueda entenderlo y a un alumno de tercero le decimos, mira, ¿te acuerdas cuando simplificamos aquello? Pues no, está mal. Aquello no sirve y lo que hay que usar es esta fórmula cuando ocurre este caso. Entonces eso es la intención que tenemos dentro del campus virtual, donde cada asignatura sea un coto privado para la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial no se salga, pero siempre bajo el control del profesor. El profesor no se va a poder escaquear, decir, que me lo haga ella y yo no hago nada. No, al contrario, vas a tener que trabajar casi un poquito más, porque como tienes mejor material, vas a tener que ser capaz de coger ese material y ponerlo en forma que los estudiantes te lo puedan entender en base a tus contenidos que quieres explicar. Pues perfecto, yo no sé si es la máquina, pero yo estoy alucinando con todas las cosas que se pueden hacer, así que fenomenal. Como docentes la verdad es que tenemos un arma ahí súper potente, una herramienta muy poderosa y todo lo que nos están diciendo pues nos da muchísimas ideas, ¿no? A ver, ¿aquí hay algún profe? Todos, ¿verdad? ¿Han cogido alguna de las ideas? Vale, seguimos entonces, vamos bien, vamos bien. Bueno, usamos, como estamos diciendo, así como usamos la IA para generar contenidos que subimos a Moodle, también podemos hacer el recorrido inverso, es decir, aprovechar las evidencias que produce el alumnado en la plataforma, por ejemplo, las intervenciones en los foros, los wikis, las tareas en talleres, para alimentar la IA y que nos ayude a personalizar la enseñanza, a evaluar y a detectar patrones de aprendizaje. Pedro, ¿cómo ves esto? Pues sí, es precisamente una de las principales potencialidades que nos permite la tecnología, y a mí me gusta ver un poco el vaso siempre medio lleno, y aunque el riesgo de un mal uso de la IA, como en cualquier otra tecnología, pues puede plantear problemas importantes, creo que nuestra principal labor no es impedir que se use la IA, porque es una tecnología que vamos a tener a nuestro alcance y que nos va a rodear a todos, y a nuestros alumnos en primer lugar, que van a tirar de ellas, como ayer comentaba Saturnino, porque es tendencia a minimizar el esfuerzo, el trabajo necesario, pero creo que es una herramienta muy importante que debemos aprovechar para mejorar el potencial del aprendizaje que pueden adquirir nuestros alumnos a partir de ella.
a partir de lo que tú comentas, de información de las evidencias que vamos capturando desde Moodle para que nos haga unos análisis que antes eran muy complicados de realizar, tenías que ser casi un experto para poder utilizar metodologías de Machine Learning para poder extraer, igual la IA ahora nos lo permite hacer de manera mucho más rápida, sencilla y poder tener información relevante en un tiempo muy corto que nos pueda ayudar en la toma de decisiones importantes. Y además, esta herramienta creo que va bien usada, para lo cual pues los docentes tenemos que aprender también a usarla primeramente para poder transmitir a nuestros estudiantes cómo usarla de manera adecuada. Va a permitir un poco trabajar y desarrollar aquellas competencias que Norberto ha apuntado un poco en su intervención de desarrollo de competencias o habilidades blandas, competencias transversales como el pensamiento crítico, la posibilidad de poder centrarnos en aspectos importantes del aprendizaje más que en actividades rutinarias que la IA nos lo puede acelerar y facilitar un poco ese trabajo y centrarnos en los aspectos críticos de los conceptos y los fundamentos importantes de la misma. Hoy en una tertulia telefónica hace tiempo dice que hay que prestar mucha atención a la inteligencia artificial, pero también no hay que dejar de lado que hay que cultivar la inteligencia natural entre aquellas personas que vamos a tener que usarla y que hay que poner un poco de sentido común en el uso de las herramientas. Pues fenomenal. Al hilo de lo que estabas comentando sobre la inteligencia artificial bien usada, es decir, una orientación en el uso ético, en el uso pedagógico de la inteligencia artificial. Recientemente hubo un manifiesto por una IA segura en la educación, si no recuerdo mal, creo que lo comentábamos ayer. Y no sé, creo que es una cuestión interesante, ¿no? Porque se habla mucho de la inteligencia artificial, pero evidentemente al hilo de lo que comentabas, ese buen uso, ese uso ético, pues hay que difundirlo. No sé cómo ves esto, Ángel. Como todo, lo del uso ético. Yo me gusta mucho de una metáfora de esta del Sith y los Jedi. Todos tienen una espada láser, que en este caso representa la tecnología, la inteligencia artificial. Es verdad que a los malos les gusta el color rojo y los buenos el color azul celeste, pero bueno, es la misma tecnología. Y es verdad que puedes por un camino del bien, que es porque son los Jedis y tal, y los Sith, que es un camino, pues hombre, un poco más pensando en sus propios intereses. Y es cierto que la tecnología podemos usarla desde el lado Jedi o desde el lado oscuro. Si un alumno la utiliza para hacer un trabajo rápidamente y en 10 segundos, está usando el lado oscuro. Si un profesor dice, oye, mira, voy a crear un artículo, voy a presentar un proyecto a estos de innovación educativa, me voy a coger aquí lo que nos ha dicho Eduardo y que me lo haga, ¿no? Está usando el oscuro. Y después hay un grupo de gente que se encuentra la espada, que es lo que nos está pasando a la mayoría. Nos encontramos una espada láser, nos dicen que es inteligencia artificial, podemos cortar todo, es una maravilla. Y hombre, no por ello nos vamos a convertir en buenos o malos, pero sí que es verdad que nos haría falta una pequeña formación de, digamos, las guías éticas. Pues, por ejemplo, si hago una modificación con inteligencia artificial, citar que he hecho esa modificación con inteligencia artificial. Y en eso estamos. En ver cómo se forma, en ver cómo se orienta a personas que se acaban de encontrar la espada y ayuda a ese comportamiento ético. Por supuesto, no solo comportamiento ético. Yo ya he tenido problemas con manejar el micrófono. Pues una espada láser tendría más problemas. Es decir, que hay una forma correcta de usarla. Pues tengo que hacer así, no así, porque entonces me corto yo mismo la cabeza. Y entonces, bueno, pues esa idea de formar no solo en cómo se maneja la espada, sino cómo manejas también éticamente bien la espada, son lo que hacíamos alusión, un manifiesto que tendréis en la información posteriormente, donde se ha reunido un grupo de expertos y han dado una serie de recomendaciones cambiantes. Quiero decir que eso se va enriqueciendo con más opiniones y en eso estamos, es decir, en ver ese uso de la espada, ¿no? Pues perfecto. A mí lo de la espada láser, que sepas que se me queda grabado, porque soy una fan de la Guerra de las Galaxias, o sea, que cada vez que la vea me voy a acordar de esto. Bueno, por un poco empezar a meternos en el lado, esperemos que no oscuro, saben que hay dos marcos de competencias digitales, de competencias en el uso de la IA de la UNESCO, uno para docentes
y otro para estudiantes. Así que, bueno, es un punto de inicio por el que empezar a formarnos. Están disponibles en abierto en la web y son de publicación reciente del año pasado. Así que, bueno, pues adelante, con eso cerramos ya este bloque del profesorado y nos iniciamos ahora en el segundo bloque, que lo vamos a centrar más en el estudiantado, en su relación con la inteligencia artificial. Es uno de los grandes retos, lo que tú comentabas precisamente, ¿no? Enseñar a usar la IA, primero, y a usarla de forma ética y provechosa, segundo, ¿no? No se trata, pues, como comentaban, ¿no? No es tanto prohibir, no es tanto prohibir o no prohibir, sino acompañar al alumnado en este proceso de aprendizaje. De hecho, vuelvo otra vez a ti. Creo que tú también comentabas ayer que lo presentas como el compañero listo, ¿no? No como un atajo tramposo, sino como el compañero listo. ¿Podrías explicar un poquito más esto? Sí, la idea es que una forma de utilizar la inteligencia artificial es que el profesorado tiene unos profesores o profesoras ayudantes y que nos ayuda a hacer tareas. Pues prepara este cuestionario, revisa esto, hazme este enfoque, y el alumnado también tiene un compañero que en este caso le ayuda a hacer algo. Pero también el alumnado tiene una especie de profesor personalizado que también le va a ayudar a hacer algo. Nosotros, ahora mismo la inteligencia artificial es verdad que es muy genérica y tal, pero ya hay sistemas que explican con el estilo del profesorado, con los conocimientos del profesorado, y eso dentro de poco, bueno, ya hay aplicaciones que se incrustan en Moodle en código abierto, están de forma experimental, que tú le pones, por ejemplo, vamos a hacer un caso práctico y le doy toda la normativa, toda la teoría, etcétera, y el alumnado puede ir haciendo preguntas como si fuera un tutor. Y desde el propio profesorado se dice, no le expliques cómo se resuelve el caso práctico, pero sí que leyes influye, etcétera. Entonces, bueno, pues esa idea es un poco con la que también tenemos que empezar a trabajar. Y de esa forma nosotros podemos ir diciendo al alumnado cómo usar o cómo utilizar ese compañero o compañera. Bien, no digo compañero o compañera, pero ayer le preguntamos a la inteligencia artificial que qué género tenía. Y dice, hombre, yo no tengo ningún género, soy una máquina, pero, oye, llámame como quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues esa máquina, ese compañero, compañera o compañero, yo qué sé, cómo llamarle, pues sí que es verdad que si hacemos ese planteamiento, pues podemos ir enfocando ya nuestras tareas de aprendizaje de una u otra forma, ya como convengamos. Sí, sí, perfecto. Bueno, el uso de la IA por parte de los estudiantes es una cosa que a todos los profesores pues nos preocupa, ¿no? Antes les pregunté si eran todos profesores o si había profesores aquí. Levanten la mano al que no le preocupe el uso de la IA por parte de los estudiantes, al que no le preocupe. Pues no sé si invitarte aquí a venir, ¿eh? Vale, perfecto. A los demás, pues seguramente nos preocupa un poco, o nos pueda llegar a preocupar. Entonces, vamos a seguir explorando, indagando sobre este tema y ahora pues le pregunto a Pedro, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué perspectiva tienes? ¿Lo usas con tus alumnos? Sí, bien. Pues a mí me preocupa, pero hasta cierto punto. Tampoco no me desvelo porque sé que voy a ser incapaz de poder impedir que se use y me sumo al hecho de que, bueno, pues se use de manera correcta. Yo, por ejemplo, me he sumado un poco tarde al uso de la IA, de reconocer, pero le veo muy potencial aplicado en diferentes metodologías. En un caso concreto, en una asignatura que imparto, pues el año pasado, cuando estaba haciendo el examen parcial y estaban ellos, los alumnos, pues resolviendo la parte teórica, la parte de problemas y tal, pues cuando no tenía mucho que aclarar y tal, pues me puse y le hice el ejercicio de, bueno, voy a pedirle al ChatGPT que me resuelva esta pregunta que le he puesto de desarrollo a los alumnos exactamente con el mismo enunciado que yo había puesto. Me dio una primera respuesta que le podía yo considerar como alumno, pues bien, de aprobado. Y le pedí con un par de prompts para que perfilara y tal, y a la tercera iteración le ponía un sobresaliente si alguien me lo respondía así. Luego cuando fui a
hacer la parte de un poco de revisión general, de tutoría grupal en clase, de cómo era la prueba de evaluación, pues le hice ese ejemplo y le dije, y esto que yo he hecho en 10 minutos mientras estaba haciendo el examen, esto lo podían haber hecho ustedes mientras estaban estudiando, ¿no? Podían utilizarlo, como decía Ángel, como compañero listo, el que me apoya a la hora de preparar. Este año en esa misma asignatura lo hice aplicando una metodología invertida a la que había hecho en la ocasión anterior, y es que cuando terminaba de ver una parte de contenido, pues le preguntaba a ver qué conceptos y aspectos básicos creían ellos que habíamos tratado en ese bloque y tal, que yo pues a medida que lo iba impartiendo los iba reiterando. Entonces llené la pizarra de nube de conceptos y tal y le planteé, bueno, ¿y cómo relacionamos este y este? Claro, se quedaban en la duda. Pues esto es lo que, a ver, abran ahí el Copilot, que es el que tenemos en la parte institucional, y compro a ver cómo los relaciona él. Rápidamente en un párrafo le imitamos las palabras, 200 palabras relacionámoslo tal, y que lo leyeron allí sobre la marcha. Y digo, mira, pues está muy bien encaminado, utilícenlo para tal. Estaba indicando que en las pruebas de evaluación le iba a caer una pregunta de ese tipo y que podían utilizar la herramienta para prepararse. Integrarla creo que es la manera más útil en diferentes estrategias, y siempre con la intencionalidad de que mejoren el aprendizaje del mismo, ¿vale? Les facilitará el trabajo, por supuesto, a todos eso nos interesa, pero que durante ese proceso pues también aprenda mucho con el uso, porque es una herramienta de mucho potencial bien utilizada, como decíamos anteriormente, ¿no? Son ejemplos concretos que yo en mi caso pues he hecho, ¿vale? Perfecto, Marisa, a ver, cuéntanos tú algo. Yo utilizo la IA como para evaluación formativa, no sumativa, es decir, no depende de lo que me vayan a entregar la nota de la asignatura, contribuida de alguna manera, pero no esto. Entonces, yo lo he utilizado de varias formas. Una de ellas, bueno, soy profesora de álgebra, entonces, pues, por ejemplo, para que hagan, pues eso, pensamiento crítico, que realmente evalúen si saben, si conocen la asignatura, con pequeñas preguntas que le hacen, y luego analicen las respuestas. De esa manera ellos se dan cuenta, para empezar, de que si no tienen ni idea de la asignatura, no saben si es verdad o no lo que les contesta, con lo cual ya es la primera cuestión buena para ellos, y luego pues les obliga también a eso, ir paso a paso, a ver, y eso les sirve de aprendizaje. Obviamente tienes que seguir también lo que hacen ellos y tal. Pero yo solamente quería añadir un poco que el tema de fiarse o no de lo que hacen en los trabajos es un poco continuación de lo que ha pasado siempre con el tema del plagio. O sea, cuando empezaron los sistemas de detección del plagio, la preocupación de algunos profesores era, dice, ¡ay! Sale alto porcentaje, suspendido. Lo que ocurría en muchas ocasiones es que no sabían escribir los alumnos, no sabían cómo utilizar las referencias, cómo hacer citas literales, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se les dejaba al alumno, que en algunos casos, en verdad, comentamos ayer que en algunas universidades no se ha permitido que a los alumnos evaluaran esos informes, lo que hacían en realidad, si les dejaban la opción de evaluar varias veces, de hacer pasar varias veces por el sistema, era aprender trucos para que al final les saliera poco plagio, pero en realidad no sabían cómo utilizarlo de verdad. Entonces yo creo que para empezar, o sea, ya no solo con la IA, sino en general con cualquier tema en el que tengas que utilizar, es enseñarles, que es lo que hago yo también con mis alumnos, cuando utilizan la IA, es siempre citar, decir, bueno, lo he sacado de aquí luego yo lo he modificado, luego, que es lo que tenemos que fomentar, que modifiquen las cosas, no que yo lo copio y ahí lo pongo. Pero bueno, si lo copias y lo pones, pero escribes de la fuente de donde lo has sacado, pues bueno, al menos son más honestos, ¿no? Quiero decir, pero si no, es seguir un poco con la misma tendencia que tenemos un poco a considerar primero que todo lo que hay en Internet está libre y lo puedo utilizar como me dé la gana y le pongo mi nombre. Eso es otro error. Habría que un poco enseñar a todos, profesores y alumnos, qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. En algunas veces lo sabemos y en otras es que es desconocimiento simplemente de las nuevas tecnologías. Aquí igual, en la IA, dices, pues hay veces, pues si yo le pongo tal cosa y me la contesta, pues ya está, esto y es mi nombre y le pongo mi nombre y más, y no se plantean más. Entonces un poco añadir esa enseñanza, ¿vale?
pero bueno. A ver, vamos a ir cerrando la mesa redonda para también abrir el espacio a todas las preguntas que ustedes nos puedan o inquietudes que nos puedan hacer trasladar. Y bueno, pues me gustaría lanzar una pregunta que podemos ir contestando. ¿Han oído hablar del minuto de oro? Pues eso, el minuto de oro, ¿no? La pregunta sería, en una frase, ¿cuál será el mayor cambio que veremos en la educación superior de aquí a 5 años, a 2030, como consecuencia del avance de la IA? ¿Vale? Les invito pues a responder. Tengo aquí el temporalizador, un minuto de oro, les aviso. Venga, empezamos por Pedro mismo. Bueno, pues la verdad que no soy evidente y al ritmo que cambia la tecnología, prever en un marco temporal de 5 años, no sé qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? A mí lo que creo que puede implicar desde el punto de vista positivo la implantación de la IA es que los docentes nos volquemos o tengamos la oportunidad de volcarnos en aspectos educativos más significativos y de mayor profundidad. Por ejemplo, evaluar competencias transversales, que hoy en día es muy complicado. En algunas de ellas la IA nos puede ayudar muchísimo y además son las competencias que más van a estar demandando a nuestros estudiantes por parte de los empleadores. Entonces yo creo que esa es una oportunidad que se abre y me gustaría que así fuese. El minuto perfecto. ¿Puedes continuar tú, Ángel? Venga. Bien, yo creo que va a acertar. Analizando mis 40 años de experiencia con todas las innovaciones, hasta ahora, dentro de 5 años, estaremos hablando de la siguiente innovación educativa: la inteligencia artificial generativa, adaptativa, no sé cuánto, inteligente de nivel 28. Es decir, hasta ahora, ¿qué estamos haciendo? Cada vez que sale una nueva tecnología, hablar de ella y hacer predicciones a futuro. Y que ese futuro, al menos en los últimos 40 años, ¿qué hacemos? Hablar de la siguiente tecnología generativa. Recordad, hace 3 años, todos de Meta. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Con esto qué quiere decir? Que o planteamos que ahora tenemos unas herramientas muy potentes que no tienen otras. ¿Cuál es? Por un lado, el alumnado. Yo tengo alumnos, tengo clases de idiomas por la tarde y están en el bar. ¿Vosotros creéis que voy a estos alumnos y digo, oye, mira, tengo un profesor ayudante especializado, dejar la cerveza, y van a ir corriendo a dejar la cerveza para usar estos nuevos servicios? No. ¿Qué nos permite hacer la inteligencia artificial? Que sí que es verdad que podemos ser futuros y lo hacemos. ¿Qué podemos ofrecer al alumnado que optimice su trabajo con la inteligencia artificial? No las posibilidades que tienen, porque ahora mismo hay muchas posibilidades que no utilizan. Pero sin embargo, si yo les puedo vender que utilizando tal herramienta obtienen tal beneficio, ahí es donde iremos, y es un camino que tendremos que ir haciendo poco a poco, romper inercias. La inteligencia artificial nos va a permitir hacerlo, porque nos va a permitir analizar muchas cosas y simplificar ese trabajo. Por lo tanto, repito la frase, analizando nuestra historia, estaremos hablando de una siguiente innovación. Si trabajamos con la inercia, no pensar que como tenemos un gran sistema ya por eso va a utilizar, si trabajando de forma humilde, poco a poco, viendo cómo podemos mejorar el proceso desde un punto de vista de eficacia, pues probablemente estemos ya hablando de una revolución. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos, Norberto, ¿te parece? Yo creo que voy a ser muy breve. No voy a consumir el minuto. Yo creo que vamos a tener que volver a los laboratorios físicos para comprobar que lo que nos está diciendo la inteligencia artificial se cumple, se coincide con lo que la realidad dice. No solo en basarnos en un estudio teórico, sino ir al laboratorio, que se están desmantelando usando cada vez más los ordenadores, pues volver al laboratorio para comprobar que esa onda que sale, que dice que sale, realmente la podemos ver en el osciloscopio. Que ese resultado que esperamos coincida con lo que nosotros en el laboratorio podemos ver, porque es la única forma que interioricemos el conocimiento, de forma práctica. Y termino. Muchas gracias, muchas gracias. Marisa. Yo creo y aspiro a que la docencia cambie, igual que ha venido cambiando desde que empezaron las tecnologías y empezó Internet y todo esto, pero que
cambie de una forma más significativa para adaptarse a las demandas del alumnado y el que ellos, en cuanto llega una tecnología nueva, en muchas ocasiones va por delante de nosotros, de los docentes. Así que no hay que perder el ritmo y, sobre todo, eso, capacidad de adaptación del docente a la hora de enseñar, para mejorar el aprendizaje de la mayoría. O sea que... Pues fenomenal, muchísimas gracias a todos por por la brevedad. Y ahora abrimos el turno al público para cualquier comentario, duda, pregunta, compartir alguna reflexión de lo que hayamos podido decir en la mesa o de su propia experiencia. Algo tendrán que decir. Hola. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la mesa redonda. Cuando preguntaste que si me daba miedo, realmente lo digo desde el corazón, no me da miedo. Es verdad que es un reto, pero es que hay que asumir que la inteligencia artificial está aquí, que no se va a ir y que por lo tanto es una herramienta muy potente que nos va a beneficiar a nosotros. El conocimiento va a tener un crecimiento exponencial tanto en el profesorado como en el alumno. Te va a ahorrar un montón de situaciones de rutina que te consumen tiempo, que puedes darle una mayor calidad a tu formación de los estudiantes. O sea que no, para nada, al contrario, estoy ilusionada con ello, ¿no? Quería preguntar ya a términos prácticos. Yo creo que va a ser Roberto el que me va a tener que contestar, pero sí los demás. Entendí que en relación con el Moodle, pues realmente a día de hoy no se puede utilizar, o sea, la inteligencia artificial del Moodle directamente, sino que tenemos que seguirlo trayendo todo lo que los cuestionarios y demás de fuera e integrarlo en el Moodle. ¿Es así? En este momento no tenemos integrado Moodle porque, como apuntó Marisa en su momento, todos estos servicios tienen coste. Vale. Y cada palabra que introducimos tiene un coste y cada palabra que sacamos también. Entonces lo que estamos haciendo es tener una máquina local para que resuelva localmente y que además nuestro conocimiento de la universidad no salga fuera más que cuando nosotros queramos publicarlo. Y en este momento todavía estamos en la fase de pruebas. O sea, en este momento todavía Moodle no tiene integrada la inteligencia artificial. Acaban de mandarme un mensaje, que he estado mirando el teléfono continuamente, de que ya tenemos los certificados para hacer que pueda funcionar y falta hacer algunas pruebitas mi intención era poder demostrar aquí cómo funciona totalmente integrado. Lo que yo dije en su momento fue que hasta ahora, antes de que se integrara, antes de que existiera la posibilidad de integrarlo, ya yo lo usaba, pero como una herramienta externa. Vale. En mi caso se llama el primo Charlie. Al primo Charlie le preguntaba por cosas y lo que conseguía era que me devolviera un resultado que yo podía copiar y pegar directamente para el banco de preguntas, con lo cual es muy fácil de hacer. Sí, sí. Lo que estamos intentando conseguir ahora es una integración más directa, donde no tengamos que salirnos a una herramienta externa y además esas herramientas externas están basadas en proveedores externos, valga la redundancia, y la intención nuestra es traerlo a casa. No será una máquina muy potente, tardará, estoy consiguiendo 10 tokens por segundo, no es mucho, pero intentaremos que nos sirva para que todos podamos trabajar y si el experimento, no sé si esto podría ser innovación educativa, si el experimento funciona, podríamos poner a más máquinas para dar un servicio más potente. Solo una pregunta más en relación con la rúbrica. O sea, por ejemplo, en los exámenes tipo test tendrían que sí que veo fácil que el ChatGPT, bueno, o la inteligencia artificial nos ayude a la corrección. Tendrían que hacer los alumnos el examen en los ordenadores de la universidad. Sí, ¿no? Sí. Vale. La recomendación es esa. De hecho, sí voy a hacer un pequeño inciso, perdona que te interrumpa. Para el próximo curso, y estaba ya hablando directamente barriendo para casa, el próximo curso vamos a tener un sistema de autenticación diferente al actual. Vamos a utilizar Microsoft, la autenticación de Microsoft, y tenemos un problema con eso y los exámenes. La autenticación de Microsoft requiere que tengas el teléfono móvil al lado para decirle sí, soy yo el que está queriendo entrar. Bueno, pues hemos conseguido un mecanismo mediante el cual el profesor desactiva el doble factor de autenticación mientras estás haciendo el examen. Entonces se desactiva y durante 2 horas el estudiante puede entrar en cualquier ordenador sin necesidad de que tenga que revalidarse.
con lo cual podemos utilizar la Moodle dentro de la universidad para hacer exámenes. Y sí, en principio, debido a que la inteligencia artificial te puede responder el cuestionario, si quieres hacer un examen debería ser en el propio aula. Pero cuestionarios, no hay cuestionarios solo de... Los cuestionarios son muy complejos en Moodle. Se puede hacer mucho tipo de preguntas, hay muchos tipos de preguntas, algunos más orientados a medicina o a veterinaria, otros orientados a matemáticas, y lo que hay que hacer es uso intensivo de ese tipo de recursos que no lo estamos haciendo ahora demasiado. Vamos al tipo test, que es muy fácil. Ya, porque es que en la rúbrica de preguntas cortas y demás, ¿se tiene que utilizar un lenguaje tipo Python o se puede hacer, me refiero que para la corrección? No. Cuando integremos la inteligencia artificial, tú haces la pregunta de forma totalmente natural. De hecho, yo he estado haciendo experimentos y pruebas y le decía, era un programa para hacer una encuesta. Es muy bueno para desarrollar programas. Nosotros, telecos informáticos, es muy fácil decirle, oye, diseñame un programa que haga esto. Entonces, el programa tenía que estar en chino e inglés. Yo no sé chino y muy poco inglés. Entonces, le decía, quiero que me traduzcas las cadenas. Y luego, llegado un momento, no le decía que tradujera, le ponía una cadena y él me la decía en chino y en inglés. Y no le decía que lo hiciera. Simplemente sabía que yo estaba haciendo eso y cuando ponía una cadena que no tenía sentido, él cogía y lo que me daba era la traducción. Luego le decía inmediatamente después, ahora menos sé qué, y me sacaba un programa. Pero en ningún momento utilizamos Python. Eso es, hemos dado algún curso aquí donde se hacía programación de bajo nivel, pero eso no es el objetivo del profesorado. Cuando esté implementado completamente, tú no sabrás que debajo hay un sistema, otro, debe ser transparente a ti, será transparente a ti, y en ningún momento tú tendrás que intervenir a nivel de programación, a no ser que lo que quieras es programarlo, que hay muchos grupos de investigación que están trabajando en programación, haciendo cosas muy interesantes, pero eso es otro campo. Aquí las preguntas son siempre en lenguaje natural. Es lo bueno que tienen los modelos grandes de lenguaje. Tú le dices, diséñame un programa, y él te diseña un programa, ni te pregunta. No, pero es que lo quiero en Python, porque lo has nombrado. Y entonces él te lo genera en Python y dice, perdón, aquí lo tienes en Python. Pero eso porque yo quiero un programa. Si yo quiero hacer que me haga una rúbrica y me haga un cálculo, simplemente se lo digo. La ventaja que tiene la inteligencia artificial es que nos dirigimos a la máquina en lenguaje totalmente natural. Y si no nos entiende, bueno, en mi caso lo he programado para que si no te entiende, te responda, en lugar de intentar adivinar, eso es un parámetro que se controla, que es la temperatura de la respuesta, pero en lugar de intentar adivinar, te diga, no sé, redefine la pregunta porque no sé qué quieres preguntar. Porque ahora mismo, en los sistemas que hay por ahí, no sabe lo que está preguntando y dice, bueno, creo que puede estar refiriéndose a esto, y tal vez sí, o tal vez no. Entonces, esos parámetros son los que nos da el tener en casa nuestra cocina donde cocinamos las respuestas, poder controlar la temperatura e intentar evitar las alucinaciones concentrándose en el material que tiene. Sí. Bueno, yo me voy a centrar sobre todo en el alumnado. Alguno de ustedes comentó nuestra labor al formar a los estudiantes. El asunto es que nosotros, lógicamente, nos estamos preocupando por utilizar la IA de una manera adecuada, tanto para nuestra investigación como para la docencia. Los estudiantes no. Los estudiantes en su mayoría están usando el ChatGPT, lógicamente, bueno, pues para cumplir con los objetivos de una asignatura lo más rápido posible y trabajar un poquito menos, ¿no? Entonces, claro, mucho de nuestra labor está en mostrarles todas las utilidades que tiene para aprender mejor y de otra manera. Pongo algunos ejemplos. Este año yo doy clase de inglés y alguna otra cosa más, y una de las asignaturas que he impartido este año ha sido fonética. Y bueno, pues el problema es que a veces asumimos que los estudiantes van por delante de nosotros en algunas cositas, pero no en tantas. Entonces yo les comentaba, para fonética, ¿cómo están preparándose este cuadro? ¿Cómo están trabajando la pronunciación de estas consonantes? Pues no sé. Entonces, yo fui la que les fui mostrando las herramientas que había en Internet, que la inteligencia artificial nos daba para mejorar. Lo mismo con los chatbots, ¿no? Para mejorar la redacción, pues también ellos pues pueden utilizar los chatbots. No los estaban usando. Entonces, y además, algunos me llaman la atención porque se sorprenden cuando yo les animo, incluso para el TFG,
Eso fue el año pasado. Le dije, bueno, estarán utilizando la inteligencia. Se quedaron colorados. Digo, pero no se quedan colorados. Utilícela, no pasa nada. Entonces, yo creo que esa es una de nuestras tareas ahora, ¿no? Otra está, hablo de una posición muy cómoda, avanzo. Suelo tener muy pocos estudiantes en clase, entre 30 y 40. Entonces yo creo que también, como algunos de ustedes comentaban antes, ha llegado el momento de hacer una verdadera formación formativa, continua y realmente valorar lo que se hace en el aula. Yo sé que esto es muy complicado cuando tenemos clases más numerosas, pero yo este año sí que he empezado a hacerlo y ves las ventajas. Ves las ventajas de valorar, bueno, pues en casa pueden mirar algo, pero si tienes la oportunidad en el aula de guiarles más y de evaluar eso, yo creo que el resultado es significativamente más positivo y aprenden muchísimo más que ahora mismo ya, si dejamos que hagan las tareas solos, pues bueno, pues volvemos a lo mismo, se van a copiar, ¿no? Gracias. Un poco por alusiones, y que como he dicho antes, lo de que el alumnado va por delante de nosotros con la tecnología, me refería al uso social habitual, pero en cuanto te metes en el tema académico, no controlan. Entonces, igual que pasó con el ordenador, con las aplicaciones de laboratorio, con todo. O sea que, evidentemente, hay que enseñarles, hay que guiarles y enseñarles el uso bueno de ese tipo de cosas. Y realmente sí se sorprenden y, bueno, y aceptan muy bien ese tipo de indicaciones. Mucho ánimo y muy bien. Abundando en lo que comentaban y lo que se está comentando aquí, yo tengo una anécdota de cuando no tenía las preguntas preparadas para que la inteligencia artificial ayudara al estudiante, tuve un conflicto porque detecté que la estaban usando y me decían que no. Al final se resolvió, yo tenía razón y la estaban utilizando. Entonces, el año siguiente dije, vale, para que no me vuelva a pasar, voy a incitar a los estudiantes a que la usen. Lo único es que preparé las preguntas de forma, como yo sé cómo preguntarles, sé cómo hacer que la pregunta no sea válida para que me den una respuesta inmediata. Le cambié un poco la pregunta, la distorsioné, la reformulé de forma que la respuesta ya no fuera inmediata. Y también les dije, señores, pero si el sistema alucina, ustedes habrán alucinado y tendrán un 0. ¿Qué pasó? Nadie me usó la inteligencia artificial ese año. ¿Por qué? Porque les dije que la usaran, pero que si se equivocaban, si la inteligencia artificial se equivocaban ellos. Y la dejaron de utilizar y yo digo, me ha salido mal el tiro. Quería que utilizaran. Al año siguiente lo que les di fue instrucciones de cómo utilizarlo. Y me fue sorprendente porque el primer trabajo que hicieron utilizando inteligencia artificial son gente no técnica. Fue desastroso. Estaba mal porque era superficial, no profundizaba, no. Claro, habían cogido mi pregunta y la habían puesto y estaba preparada para que fallara. Entonces, cuando les expliqué cómo tenían que hacerlo, me preocupé por el otro lado. Resulta que todos tenían 10. Habían hecho buenos trabajos y yo intenté detectar si era que la inteligencia artificial les había hecho los trabajos, pero eran trabajos todos diferentes, estaban bien elaborados. Digo, claro, están usando adecuadamente la inteligencia artificial y claro, ninguna pereza en ponerles un 10 en un trabajo que yo había dicho que se hiciera utilizando inteligencia artificial. Es más, en aquel momento teníamos activo la detección de plagio utilizando inteligencia artificial y en un caso me salió 0. El chico decía que había utilizado inteligencia artificial, yo sabía que le había dicho que usara inteligencia artificial y el antiplagio me dio 0 en inteligencia artificial. Digo, la pregunta está hecha, las preguntas están hechas y la respuesta está preparada de tal forma que el trabajo ha sido hecho con inteligencia artificial, pero lo ha hecho el estudiante y tiene un 10, evidentemente. Luego hay otras preguntas que no ha sido tan bueno en la experiencia, pero como anécdota está bien. Y podría tener más anécdotas, pero no quiero monopolizar. ¿Una pregunta más? Buenos días. Bueno, quizá no está absolutamente relacionado con lo que estamos tratando, pero a mí una de las cosas que me preocupa de la inteligencia artificial es la afectación medioambiental, es decir, el gasto de recursos naturales que implica.
Y en la mayoría de los cursos que damos a los alumnos o que se dan a los alumnos, incluso a los profesores, hablamos de cómo utilizarla desde el punto de vista técnico, pero no les hablamos de las implicaciones que tiene mal utilizarla y el gasto que estamos suponiendo. Es decir, hablamos mucho de campus verdes, de universidades verdes, etcétera, pero a mí me preocupa mucho cuando todo esto se integre en todas las universidades, en todos los colegios, en todos los centros, en todas las profesiones, porque ya se está usando muchísimas profesiones, las repercusiones medioambientales que esto va a tener y que los chicos consideran, o incluso nosotros consideramos muy divertido, crearnos una viñeta que transforme nuestra fotografía en un cómic o crear una canción para enseñar tal, y todo eso supone un coste de recursos ambientales brutal. Entonces no sé si eso se incluye en la formación de nuestros alumnos y de nuestros profesores cuando los formamos en inteligencia artificial. Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta súper relevante y pertinente. Ahora mismo en lo que se está trabajando en la IA, según yo he podido leer, precisamente va sobre esto, sobre la sostenibilidad medioambiental del uso de la inteligencia artificial. Esa es la línea en la que se está trabajando ya precisamente por lo que estás diciendo. El uso cada vez es más exponencial y están ya buscando desesperadamente la forma de que el impacto sea cada vez menor. O sea que tomamos nota y... Una puntualización. No, solamente aportar a esto que es una reflexión que se llevó a cabo cuando se elaboró el documento que ustedes tienen a su disposición, el servicio de informática, que hicimos una comisión para ver cómo la inteligencia artificial se podía usar en docencia, en investigación y en gestión. Y cuando hablamos de esto, de este punto en concreto, es evidente que el uso extensivo de la inteligencia artificial tiene unos costes derivados por toda la potencia que se tiene que generar en ocasiones, pero esto ocurre también con las redes sociales, por ejemplo. Es decir, el propio uso de una red social como Instagram o como Facebook o como... Y ese scroll infinito que se genera ahí también consume muchos recursos. Entonces, es algo que también le tenemos que contar a nuestro alumnado cuando pues se engancha a todas estas tecnologías. No solamente la inteligencia artificial, de hecho, muchas de estas redes sociales, pero muchas de estas redes sociales ya están utilizando inteligencia artificial también. Entonces, sí, la inteligencia artificial se integra a la red social y cada vez va a ser más intensiva esta integración. Lo que quiero decir es que también está bien abrir un libro y leer un poco y cambiar la actividad, porque la inteligencia artificial hay que usarla cuando realmente es necesaria. Entonces yo creo que por ahí está y la tecnología en general, pero... Digamos que siempre hemos enseñado el tema de que el papel, que cortamos árboles, etcétera, y con Internet, con las redes sociales, con la inteligencia artificial, como no es algo tangible, es muy difícil hacerle llegar, si no lo haces consciente, si no le das datos, cuál es el impacto de ese uso, digamos, un poco tonto, ¿no? Cuando no es necesario, cuando es para jugar, o incluso eso, hacer un uso racional, porque muchas veces los propios profesores, voy a ponerle un nombre a mi grupo de innovación, que me lo haga la inteligencia artificial. Como dice, que trabaja un poquito y no gastes recursos medioambientales en ponerle nombre a tu grupo, que es un poco absurdo. Sí, yo creo que ahí tienen muchísimas estadísticas en Internet, conviene mucho mostrar los números de lo que supone estar una hora en una red social o una hora utilizando ChatGPT y qué recursos se consumen y qué impacto tiene en la sociedad, en la huella de carbono que se deja debido a ese uso. Pero yo me colé y le doy el micro a la moderadora para que continúe y casi cierre ya la mesa. La moderadora cierra ya la mesa redonda, que el café ya nos está esperando. Pues nada, muchísimas gracias por presentar estas ideas, por ayudarnos a reflexionar, a preguntarnos cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, hacer ese uso crítico, el uso humano, ¿no? La pedagogía humana, ¿no? Humanizar la IA. Y bueno, pues confiemos en que podamos seguir este debate pues también en el café ahora, en el descanso. Muchísimas gracias tanto a ustedes que nos han ayudado como a la participación y al interés que han mostrado durante toda la mesa redonda. Muchísimas gracias.